¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Xabi Alonso y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Real Madrid de Xabi Alonso lleva pocos partidos, pero parece que van a tratar de hacer combinaciones mucho más cortas con un sistema flexible de 5 defensas. Va a tratar de implementarlo y es el que vamos a ver hoy en este vídeo. Así que empezando por la formación, es un 5-3-2 que en este vídeo vamos a utilizar a Carvajal como si fuese Arnold, a Asensio como si fuese Huijsen y a Mbappé como si fuese Gonzalo. Y como podéis ver, la formación defensivamente es un 5-3-2 con la doble punta sería con Vini Jr. lo dejan arriba, con Güler en el centro del campo, Bellingham y Valverde y esa línea de 5 atrás. Pero el equipo cuando recupera el balón no se mantiene este 5-3-2, aunque en momentos sí que se puede mantener, pero la realidad que se transforma más una especie de 3-2-4-1 o 3-4-3, donde los dos carrileros, Fran y Arnold, ganan altura y amplitud por los lados, y en este caso Güler se mantiene más en el centro del campo como si fuese un pivote y es el que mueve el juego, y Bellingham gana un poco de altura formándose ya como una especie de media punta y dejando también a Vinicius Jr. también una especie de media punta izquierdo, formando esa tripleta arriba con Gonzalo. Así que entrando a los movimientos más utilizados por este Real Madrid de Xabi Alonso, uno de los movimientos más habituales es el de Güler, que en salida de balón baja a la base de la jugada para ayudar a esa salida de tres a progresar en el juego, buscar a los carrileros y progresar ese balón. Y es que cuando progresa el balón, algo que también se puede observar mucho cuando ya pasan al centro del campo, incluso en campo rival, es que cuando están tocando de izquierda a derecha, recibe Güler en el centro del campo y como está en la base de la jugada, suele hacer cambios de juego para el otro lado, para Arnold, y que pueda recibir ya ahí en amplitud y desde ahí ir progresando en el juego. Otra de las situaciones más repetidas es el movimiento y la libertad de movimiento que tiene Valverde, y es que en muchas ocasiones se puede ver como Güler es el que está como pivote, como en la base de la jugada, moviendo el juego, y Valverde está haciendo desmarques y movimientos a las espaldas de los defensas y adelantando su posición y desentendiéndose un poco de la creación de juego para tener más movilidad en el ataque. Valverde es with Vinicius Jr. Y es que, como hemos comentado, Bellingham va a estar mucho más adelantado que Valverde y Güler. Suele estar como una especie de segundo punta o media punta al lado de Gonzalo y Vinicius Jr. y por lo tanto en muchas ocasiones se puede ver como Güler o Valverde lo buscan en un pase entre líneas. Valverde. Bellingham. Y desde ahí Bellingham puede girarse y combinar con los desmarques de Gonzalo y Vinicius Jr. o incluso él generar peligro. Bellingham. Real pushing forward with options available. Really nice. Otro de los movimientos que se pueden ver cuando llega el balón a los carrileros en amplitud ya en campo rival o en el centro del campo es las rupturas de Bellingham, que por ejemplo recibe Arnold abierto en banda derecha y Bellingham le hace una ruptura entre el lateral y central del equipo rival a un desmarque en diagonal hacia el lado y desde una altura más baja Arnold le pone el pase al espacio para que pueda llegar a la línea de fondo y ahí generar peligro. Carvajal. Could cross it in here. Y otro de los movimientos más habituales que suele hacer Vinicius Jr. es abrirse a banda, y es que cuando el equipo está jugando y está moviendo el balón en campo rival, lo que suele hacer mucho Vinicius Jr. y aprovechando su gran 1 contra 1 es abrirse en banda, y aunque lo veáis de delantero, como lo pondremos delantero móvil completo, lo que hará es caer a los lados, que es algo que hace mucho, que la tiene el carrilero, pero se la toca a Vinicius Jr. que está completamente abierto y desde ahí puede él encarar y generar peligro.
Well, sitting deep like this might be a dangerous game. Vinicius Junior. Fran Garcia. And Valverde. And Real's creative tendencies coming to the fore. Y es que los carrileros son pieza muy importante del equipo y algo que se puede ver también, que cuando llega el balón a los carrileros, en vez de buscar un pase al espacio para Bellingham, como hemos comentado en la otra jugada, a veces lo que sucede es que ellos mismos hacen una pared con el jugador interior. Por ejemplo, Fran García juega una pared con Vinicius Junior, que está en una zona más interior, y con ese 1-2 pueden llegar a la línea de fondo y poner ahí un pase atrás. Garcia. Vinicius Junior. Delivered towards the far post. Oh, against the post. It's there. Y en otras ocasiones, simplemente desde el centro del campo, Guller o Valverde les pueden buscar pases al espacio para que ellos ya directamente lleguen desde atrás a la línea de fondo y desde ahí poner un centro para los compañeros. Valverde. Real find themselves in a position of menace. Crossing possibilities. Así que vamos a pasar a los roles y a portero, guardameta equilibrado, no vamos a tocar nada. A Tchouaméni le pondremos defensa defensivo porque va a ser el central que está en el centro tapando un poco más la de los dos centrales, y a los centrales de los lados les pondremos defensa con toque porque a veces hacen conducciones hacia adelante para progresar en el juego y por lo tanto a los dos de los lados les pondremos defensa con toque. A los carrileros les pondremos carrilero equilibrado porque no queremos que estén directamente muy arriba, pero sí queremos que progresen en el juego y por lo tanto con carrilero equilibrado conseguiremos que ganen esa altura y amplitud por los lados. A Valverde le pondremos pivote organizador creativo, importante ponerlo así. ¿Por qué? Porque conseguimos que tenga muchísima movilidad, que esté como pivote también en momentos para sacar el balón, pero también que tenga mucha movilidad y caiga a los lados y caiga arriba y se desentienda un poco de esa fijación en la posición de pivote. Y a Guller le pondremos pivote organizador defensivo, porque Guller realmente, aunque no sea un jugador físicamente y defensivamente buenísimo, es un jugador que en este rol que le da es el jugador que desde la base mueve el juego y por lo tanto con pivote organizador defensivo conseguiremos que sea siempre el que está ahí en el centro del campo para mover el juego. Y a Bellingham le hemos puesto organizador ofensivo porque va a ser el jugador que esté más adelantado de ese centro del campo y para que aparezca en esas zonas ofensivas hemos puesto organizador ofensivo. A Mbappé, que sería Gonzalo, le hemos puesto punta de referencia ofensivo porque queremos que sea el punta que esté más centrado, aunque tenga también un poco de movilidad en la zona delantera. Y a Vinicius Junior le hemos puesto delantero móvil completo, importante completo. ¿Para qué? Para que haga esas caídas en banda, esas aberturas para recibir completamente abierto y desde ahí poder encarar y generar peligro. Así que entrando en las tácticas de equipo, la formación hemos comentado que era un 5-3-2 contención, en estilo de creación hemos puesto pases cortos y en planteamiento defensivo agresivo para tirar la línea alta al fuera de juego y ser siempre agresivos en esa presión. Y en pantalla tenéis el código de la táctica para que lo podáis copiar, pero en la descripción también os lo voy a dejar. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de Xabi Alonso y como siempre que ponáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.